Continuamos así en este bloque formativo, en este ciclo sobre el Sagrado Corazón de Jesús, haciendo eco del mes de junio, un mes muy singular, ya que toda la Iglesia en todas partes del mundo, la Iglesia Católica, celebramos el amor de Jesús. Ese amor que está definido en la primera carta de Juan, como lo hemos compartido en los otros 2 domingos que preceden a este. ¿Qué conclusiones podemos ir sacando también, si bien creo que a modo de reflexión ya hemos sacado varias? Creo que para darle un cierre específicamente al amor de Dios, siempre tenemos que tener presente que el amor de Dios es amor agape, es decir, es amor de autocomunicación. Nosotros lo llamamos amor sobrenatural cuando lo diferenciamos del filantrópico. Lo llamamos también amor bíblico, es amar como Cristo amó, y ahora lo llamamos amor agape de autocomunicación. Tanto amó Dios al mundo que le ha entregado, se economizó, le entregó a su Hijo, lo manifestó al mundo. Dios Padre, entiendo que desde la eternidad comunicó su ser engendrado al Hijo. En la encarnación, por un lado, se da a Jesucristo como Padre en sentido estricto, ¿no es cierto? De manera que Jesús, en tanto es persona, en cuanto Dios, en su Padre. ¿Se entiende? La encarnación justamente es la prolongación de la generación eterna del Hijo, porque hablar de que Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es hablar de esta prolongación de la generación eterna del Hijo. Siempre tengan en cuenta este término, generación eterna. Dios no ha sido Cristo, en la persona de Cristo, a eso me refiero, no ha sido creado, sino que ha sido generado. La encarnación, claro, al decir que es la prolongación, estamos hablando de una razón, y la razón es la de dominar el Nuevo Testamento a Dios como Padre del Hijo. También se lo trata de Padre de Jesucristo, con tanta insistencia, ¿no? Porque en Mateo son 23 las veces en que se menciona esto. Y Mateo es un evangelio que anuncia a los judíos el mensaje de Dios en la persona de Cristo. También en Lucas aparece 12 veces, en Pablo 11 veces y 128 veces en Juan. En total son 182 veces en todo el Nuevo Testamento. Claro, hoy digo, es el Día del Padre, qué mejor que poder hablar de esta relación, conocer el amor de Jesús por su unidad con el Padre, ¿no? Y destacar, como dije desde el inicio del programa, la imagen paterna de Dios. El Padre se ha dado a Cristo y con su ser le ha dado todos los dones. En el bautismo le dio el Espíritu. En su vida pública las palabras que predicaba. ¿Se acuerdan cuando en el Evangelio de Juan, acá lo tenemos en 3:34, dice la palabra, aquel que Dios ha enviado dice las palabras de Dios. Lo envía, claro, con la tarea a realizar. El Padre le comunica el poder de realizarla y junto con él la realeza que le otorga. El Padre le otorga su gloria. El Padre le otorga el poder de juzgar en el juicio escatológico. El día que nos muramos, nos presentamos ante Jesús, y el día de la resurrección de todos los muertos, como nos relata el libro de los Hechos, Él ha sido constituido único juez de vivos y muertos. Bueno,
lógico, claro, entiendo que en su primera venida Jesús no ha venido a juzgar, lo dice claramente, yo vine a salvar al mundo. Tenemos dos citas, ¿no? Las quise reunir aquí, la de Juan 3:17 y la de Juan 12:47. Es así entonces que hoy, en este día tan singular, en que toda la gente recuerda a los padres en todo sentido, esa imagen que ha sido naturalmente hecha como imagen de protección, imagen de acompañamiento, imagen de comprensión, decíamos, pero también de saber entender las distintas realidades de la vida. Muchos no han podido, hay límites que no les permitieron, pero Dios, sin embargo, que es Padre ante todo, siempre nos tiene presentes, y cuando estamos en el camino, por decisión, nadie está en el camino mágicamente, sino porque decide entrar en el camino, nos vamos dando cuenta que necesitamos de esa presencia. Yo creo que cuando uno piensa cuánto se necesita de esa presencia paternal de Dios, recuerdo aquellas palabras del profeta Isaías: aunque tu padre y tu madre se olvidaran de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Jesús nos manifiesta esa voluntad del Padre en nuestras vidas. A veces cuando uno lee, como me ha pasado a mí, estudiar cosas muy relacionadas a la Trinidad, la revelación de la paternidad de Dios en realidad es una paternidad y es a la vez un anuncio. Digo es anuncio porque ¿cómo se manifiesta la paternidad de Dios? Bueno, se manifiesta a través de su reinado. ¿Y qué es el reinado de Dios? Es el acto presente a través del cual Dios reina en el mundo. ¿Saben que los evangelios ponen 170 veces la palabra Padre en la boca de Jesús referida a Dios? 170 veces. Ahora, dejando, digamos, las invocaciones de Dios como Padre en las oraciones y, de algún modo, ciñéndonos a los términos o bien las denominaciones de Dios como Padre, y contando los lugares paralelos como una sola vez, bueno, resulta que Marcos llama Padre a Dios 3 veces, Mateo y Lucas juntos 4. Y 100 veces en Juan. Llama la atención, ¿no?, las escasas veces que aparece el nombre de Padre aplicado a Dios en los estratos más antiguos de los sinópticos. Ahora bien, el llamar a Dios Padre se fue introduciendo poco a poco en la tradición de los dichos del Señor. En Juan, Padre es ya la forma, digamos, habitual de denominar a Dios. ¿Me comprenden? Por eso el Evangelio de Juan difiere de los otros llamados sinópticos, porque es un evangelio, como he dicho otras veces, mistagógico. Es un evangelio para crecer en la alianza con Dios, en la mística. Dios es especialmente Padre de Jesús, lo que explica que corrientemente se lo llame el Padre y que 25 veces Jesús lo denomine mi Padre y también vuestro Padre. Ahora, vuestro Padre solo figura 2 veces en la tradición. En cambio, mi Padre aparece 25 veces.
Estos datos no son menores para que nosotros sepamos que somos hijos adoptivos de Dios. Y cuando realmente queremos engarzar esta relación que tiene el Padre con Jesús y que tanto amó al mundo, como dije, que ha donado a su Hijo, uno ahí conoce el corazón de Jesús, porque solo desde su corazón se puede saber la paternidad de Dios en qué consiste. Ustedes saben que cuando uno tiene que apelar al término padre, en los estratos, digámosle así, antiguos de la tradición, no se puede concluir que llamar a Dios Padre fue una creación exclusivamente de la Iglesia primitiva, dado que el invocar a Dios como Padre, Abba, fue una de las grandes invocaciones introducidas por Jesús. Y entre las denominaciones de Dios como Padre de los sinópticos hay un cierto número que son auténticas de Jesús y que no se deben al influjo de la oración dominical o de la fórmula, digamos, bautismal, ¿no? Como lo vemos en Mateo 28, 19. Es original de Jesús. Llamar Jesús a Dios, mi Padre, era una novedad. Los judíos no lo llamaban así, como ya lo expliqué en varias ocasiones. Únicamente, según tradiciones que han tenido en el rabinismo, los rabinos Eleazar ben Azarja, en el año 100 después de Cristo, y el otro que se llamaba Natán, también 160 años más o menos después de Cristo, usan la denominación Padre mío en sentido colectivo, o sea, Padre del pueblo israelita. Jesús, claro, introduce una innovación radical, porque no me sale otro adjetivo, al invocar a Dios siempre como Abba, palabra que con los niños se dirigían a sus padres naturales, ¿no? Al padre le llamaban Abba, a la madre Imma. Como ustedes saben, en la oración situativa, muchas veces yo pronuncio Imma, así como Abba quiere decir papá querido, Imma quiere decir mamá querida. Así llamaban, vuelvo a decir, los niños a sus padres. Las personas mayores podían continuar empleando estos apelativos de origen infantil. Ahora, es curioso observar que los judíos jamás han invocado a Dios como Abba, a pesar de haber suplantado la dicción Abba en arameo, en hebreo de Mishnah, que es una tradición también, a la voz Abi del arameo o al hebreo, ¿no? Abi quiere decir Padre mío. Y quedó relegado el arameo imperial y bueno, hubo, digamos, sustitución de lenguajes, a veces en algunos tiempos, algunas épocas se ha impugnado, digamos, la singularidad de este uso que Jesús, digamos, va dando, ¿no? Que es un uso realmente carismático, incluso podríamos decir, cuando hablamos de la palabra Abba, ¿no? Bueno, yo creo que Jesús, como tenía conciencia de su filiación natural de Dios, en las 15 veces que aparece en los evangelios invocando a Dios, emplea el vocativo, gramaticalmente hablando, Abba. O sea, explícitamente yo los voy a conducir a Marcos 14:36.
y por deducción de las 4 formas griegas empleadas también en su oración en el resto de sus invocaciones. Otra gran novedad, diría, es la que se presenta en los cristianos que deben invocar a Dios como Jesús hacía con el nombre de Abba, que lo invocaban así, digamos, como sabemos, lo dice la Escritura, para realmente poder plasmar esa filiación adoptiva, porque nosotros somos hijos de Dios por Jesús, no por otra cosa, ¿no? Sino por Jesús. Esa filiación divina se recibía en el bautismo, por lo que la primera carta de Pedro, al parecer, ¿no?, está recorrida por la idea de la paternidad de Dios. Por ejemplo, acá en la primera carta de Pedro 1:17 dice: invoquen como Padre al que juzga a cada uno sin acepción de personas. En la liturgia, incluso, ya en este plano cúltico, eucarística, antes de recibir la Eucaristía se rezaba el Padre Nuestro, y en él se invocaba a Dios como Abba. Nosotros lo invocamos como tal, también en la participación en la misa. Lucas 11:2 habla de la palabra Abba como Padre. Y bueno, lo vemos como Padre, lo vemos como Padre Nuestro. Así aparece en esta doble denominación en Mateo 6:9. El cambio de Padre a Padre Nuestro probablemente es motivado por la dificultad de invocar a Dios con la palabra Abba en una comunidad como la de Mateo, porque al ser judíos conversos, digamos que en gran parte esta comunidad a quienes predicó Mateo está formada por judíos conversos. Aún hay restos en la misa de la dificultad, digamos así, de los primeros cristianos en invocar a Dios como Abba. Por eso dice, nos atrevemos a decir Padre Nuestro, o sea, es Abba nuestro, Abba o como Padre Nuestro, ¿no? Nos atrevemos a decir. Esto asoma que había una dificultad desde muy antiguo de llegar a decirle a Dios Padre, ¿no? Bueno, yo para ir cerrando entonces este bloque de hoy, en el que vamos conociendo a Jesús en el día, en el mes sobre todo de su Sagrado Corazón, y hoy quise presentar a la luz del Día del Padre esta relación que Él tiene con Dios Padre, ¿no? Y que nadie puede llamar a Dios Padre si no hubiese sido por Jesús, porque no se conocía esa posibilidad, y solamente puede llamar Padre el que es Hijo. Nadie puede llamarle Padre a alguien en el orden, sabemos, ¿no?, en que están dadas las cosas, si no es el Hijo. Por eso Él, con su autoridad, lo dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo. Claro, lógico. Es el cristianismo el que empieza a llamar a Dios Padre. O sea, la paternidad de Dios respecto a los cristianos es de orden muy superior a la de israelitas o no cristianos. Dios era padre de los israelitas, era, digamos, fundamentalmente paternidad dirigida al pueblo, en conjunto por haber sido pueblo elegido por Dios. O sea, los individuos justos eran hijos de Dios por su fidelidad a la ley. En cambio, lo que quiero mostrar es que los cristianos somos hijos adoptivos de Dios. Por eso dice la Escritura, ¿no? Aquí voy a la primera carta de Juan 3:1 al 2. Dice: llamados
hijos de Dios y lo son, por una transformación, porque el bautismo es, como dice San Pablo a Tito, ¿no?, es el baño de un nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan ahí en Tito 3:5? El bautismo es el baño de un nuevo nacimiento. Por eso se habla siempre de reflexionar sobre el compromiso bautismal, porque no hay compromiso si uno no abre los ojos. En este sentido es que diferenciamos los cristianos que están bautizados de los cristianos que están abriendo sus ojos cuando tienen la oportunidad, por supuesto, de conocer a Dios, de darse cuenta que estar en el camino significa empezar ese proceso de compromiso bautismal, ¿no?, el baño de un nuevo nacimiento. Entonces, cuando nosotros estamos en el camino, ya empezamos a buscar otras cosas. Es como que, usando la misma terminología de San Pablo allí en la carta a los Romanos, nos despertamos del sueño. En la carta a los Efesios se utiliza también de un himno muy arcaico, una expresión que me ha servido mucho didácticamente, en retiros, en seminarios, en cursos, en charlas, y es: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, que Cristo te iluminará. Porque uno en la vida puede estar como dormido, puede ir a la iglesia, puede estar acompañado por gente de Dios, pero puede no entrar nunca en el camino, porque no camina. ¿Y no camina dónde? En la alianza con Dios. En la alianza con Dios se necesita un mayor crecimiento. El crecimiento es el que te hace tomar realmente conciencia de la brevedad de la vida, de la importancia que tiene la vida para disfrutarla, pero siempre en función de la eternidad y buscando agradar a Dios. Por eso intentamos ser mejores, para agradar cada vez más a Dios. Como corolario final, Cristo es el Hijo primogénito y nosotros somos la multitud de sus hermanos, como dice San Pablo en Romanos 8:30, si no me equivoco, ¿no? Somos la multitud de sus hermanos. Acá traje para cerrar esta frase de la segunda carta a los Corintios 6:18, que dice: yo seré vuestro padre y vosotros seréis mis hijos y mis hijas. Esto es algo muy puntual, ¿no? Segunda Corintios 6:18. Bueno, conociendo a Jesús más, entendiendo cada vez más a través de la formación, vamos abriendo nuestros ojos, y en este bloque, que es un espacio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, hoy en relación al Padre y por qué es nuestro Padre, nos enseña Jesús, y la importancia de que sin Jesús no podríamos hacer nada, ni invocarlo a Dios, ni tener tampoco esa actuación de Dios, y la importancia en el plan de Dios que Jesús nos anuncie estas cosas. Por eso Él es el profeta por antonomasia, ¿verdad? Bien, cerramos este bloque con un tema que me ha pedido Silvia de Parque Oliveira, y es por Doris Machín, en relación a Jesús, la sinfonía de mi vida. En los confines del corazón
Está atrapada en mí una canción con melodías diferentes, armoniosas y celestes. Es la sinfonía de mi vida, y cada nota que está por salir, toda mi vida puede descubrir. Y cada letra en cada estrofa es un grito que me toca, es tu voz estallando en mi vivir. Es que tú eres mi alma y pensamiento, eres el ritmo que sostiene el tiempo. En cada palpitar me haces tú brillar. Jesús, la sinfonía de mi vida, tu amor, el gran concierto en mi ser, la cruz, el escenario victorioso que al tercer día una ovación de aplausos provocó. Y aún en cada pausa musical tu luz alumbra toda oscuridad, gran conductor, orquestando todo mi ser. Sinfonía de mi vida. Intimidad, intimidad, intimidad.